Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con nuestro consultorio semanal. Como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, queríamos comenzar con el SP500. En el vídeo que hicimos ayer por la tarde, el vídeo que hacemos diario, viendo lo que ha hecho sobre todo el IBEX 35, también traemos acciones tanto españolas, europeas como de Estados Unidos, pues comentamos que estamos vigilando a ver cómo cerraba el SP500, que tenía zonas de resistencia en 5.500, que sobre las 6 de la tarde estaba en esa zona, y que había que ver si acababa cerrando por encima de esa zona de resistencia. Y finalmente, teniendo un cierre diario y semanal por encima de la zona de 5.500, en principio consideramos que es positivo. Ya sabéis que nosotros veníamos vigilando esta zona de resistencia y la zona de 4.830 como zona de soporte. Aquí también comentaros como habían marcado tres objetivos bajistas, los tres se acabaron cumpliendo, y comentamos que si perdía esta zona de soporte, pues podíamos ver una tercera pata bajista, que nosotros pensamos que era lo más probable. Y que cuando vimos que dejaba esta gran vela blanca, ya comentamos que que nos hacía pensar o dudar en la posibilidad de ver esa caída que nosotros pensábamos que podía tener el SP500. Y el motivo no era otro más que, cuando se producen estas velas con una subida diaria en torno al 10% en un índice como es el SP500, pues lógicamente nos hizo dudar, ya que ahí había entrado mucho capital, de poder ver más caídas, y comentamos que la clave estaba a superar la zona de 5.500, cosa que ha sucedido. De momento, como veis, estamos justo prácticamente en esta zona de resistencia. Habría que esperar a ver si en las próximas sesiones pues confirma la superación de esta zona de resistencia. Y bueno, siguiente resistencia en zona de 5.775, que es donde pasa la media móvil 200 y que será una zona importante. Comentaros que en este gráfico tengo las medias móviles ponderadas, y aquí ya os comentamos que había hecho el cruce de la muerte en medias móviles ponderadas, que no es otra cosa más que el cruce de la media móvil 50 a la baja sobre la media móvil 200. Sí, cuando se produce esto, pues suelen venir fuertes caídas. Bueno, también comentaros que justamente estas caídas que ha tenido son caídas muy importantes en un corto plazo de tiempo. Pues podemos ver que de esta zona pues caía justamente a esta zona prácticamente de 4.800, exactamente 4.830. Que curiosamente, como veis aquí, era la zona de resistencia, los máximos históricos que nos dejaba en este caso el SP500 entre finales de 2021 e inicio de 2022. Muchas veces ya sabéis que nosotros comentamos que cuando se superan zonas importantes de resistencia, estos son zonas de máximos históricos y son zonas importantes, luego lo que nos gusta es que no lo perfore a la baja. Aquí podéis ver cómo luego se iba acercando, aquí consiguió romper, ¿vale? Aquí rompió esta zona de resistencia, luego aguantó como soporte y de entonces pues no ha parado de subir el SP500. Y la primera de cambios que hemos tenido dificultades, por decirlo así, en la bolsa de Estados Unidos, pues como veis se ha ido a dirigir a esta zona tan importante de antigua resistencia, ahora soporte, y la ha aguantado, así que eso también es positivo, ¿vale? Me iban contando que si perdía esa zona de 4.800, pues podemos ver caídas aún más fuertes, hasta zona de 4.400, 4.200 o incluso mayores, ¿vale? Pero de momento ha aguantado esa zona de soporte y hemos roto la primera zona de resistencia, así que estamos viendo cosas positivas para el SP500. También es cierto que aquí en Europa prácticamente hemos tenido una vuelta en V. Las caídas que hemos tenido en abril prácticamente está cerrando más o menos donde empezaba la caída, y queremos ver cómo acaba la vela semanal, ¿vale? Que para ello nos quedan 3 sesiones de este mes de abril. Mes de abril muy, pero que muy agitado. Y también será importante ver el cierre mensual en el SP500, al igual que en el resto de índices de Estados Unidos. Así que está el tema muy, pero que muy interesante. Bueno, comentaros también que este vídeo viene patrocinado por esta página web, chollos-deluxe.com, y si navegáis por la página podréis ver multitud de ofertas y de descuentos. Y también, como siempre os comentamos, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Si buscáis algún producto que no veáis aquí en las ofertas, pues aquí tenéis el buscador, que también os puede ir bien para dependiendo de lo que estéis buscando. Y además yo dejaré el enlace en descripciones. Bueno, vamos a ir con vuestras consultas. La verdad que hoy tengo muchísimas consultas, se me quedaron algunas rezagadas, sobre todo de los miembros del canal, que se me quedó, un vídeo que intentamos hacer respondiendo esas consultas, pues se nos acabó saltando el servidor y lo dejamos allí porque era un vídeo diario, así que la vamos a hacer con el resto de consultas. Así que tenemos muchas consultas y vamos a intentar, ir bastante rapidito para que nos haga un vídeo muy pesado.
Aquí Pablo que nos comenta, gracias por sus análisis, cómo ve la entrada en Amadeus. Vamos a ver Amadeus, me parece que es una de las acciones que trajimos también en las 5 que veíamos interesantes, en este caso en el mercado español. Vamos a ver aquí Amadeus, a ver si nos sale. Aquí la tenemos en España y bueno, aquí la tenemos. Nosotros comentábamos que bueno, tiene una zona importantísima de resistencia, como podéis ver aquí, entre esta franja de 76,50 y esta zona de 77 con, bueno, prácticamente 78. Así que superar esa zona de 78 sería positivo, ya que superaría esta zona de máximos históricos y podríamos esperar más subidas para esta acción. De momento, bueno, como el resto de la bolsa en general, pues ha tenido fuertes caídas, ha venido a esta zona de 61,38 y de momento pues también está recuperando. Ha recuperado tanto a media móvil 200 como a media móvil 50, que la vamos a quitar para que bueno, no nos distraiga. Y de momento, bueno, está recuperando bastante bien. Así que, bueno, nos parece interesante, ¿vale? Porque han conseguido recuperar esta zona que tenéis aquí marcada, en este caso, de resistencia. Pero lógicamente mejoraría muchísimo si superara, como hemos contado, máximos históricos. Así que ahora mismo, o cuando metiste la pregunta hace ya varios días, pues bueno, podría ser una posibilidad de entrada, sobre todo superando esta zona de 67,92, ¿vale? Y nosotros pondríamos el stop por debajo de esta zona que marcaba ahora como soporte de 69,34. Es decir, se puede poner stop en zona de 60, zona de 59, ya dependiendo cada uno el margen de riesgo que quiera asumir. Sí que nos parece interesante, pero como comentamos, sería bastante positivo para esta acción conseguir superar esta zona de máximos históricos. Me parece que en el vídeo lo hicimos en velas semanales, aquí se verá más claro, aquí lo tenemos. Como esta zona prácticamente de 77 actuaba como resistencia, exactamente sería zona entre 75 50, zona de 77. Y como bueno, tuvo fuertes caídas y ahora ha vuelto a esta zona de resistencia, se quedaba muy cerquita. No conseguía subir más y de aquí, bueno, caídas que como veis llevamos 3 semanas con subidas y respetando de momento la media móvil 200 semanal. Así que nos parece una acción interesante, pero eso sí, tenemos muy cerquita esa zona de resistencia. Vamos a ver si es capaz de superarla. Vamos con la siguiente, en este caso tenemos a Mima Verdelú, que nos comenta: Alejandro, estupendos análisis, los soportes y las resistencias en tus gráficos son de gran ayuda. Nada, pues muchas gracias. Estoy haciendo una cartera diversificada aprovechando las caídas. ¿Cómo ves T-Rowi? Pues vamos a verla y nos da las gracias. Vamos a ver esta acción, a ver qué encontramos. T-Rowi. Pues por T-Rowi, aquí en el Nasdaq sería esta acción. Vamos a verla. Aquí tenemos. Bueno, es una acción que, como veis, en el gráfico ha subido muy fuerte. La verdad que subidas espectaculares. Hasta que aquí hacía un clarísimo techo, en este caso de mercado, sería en esta acción, con objetivo bajista más que cumplido. Ya lo que estamos viendo, que lleva ya, pues, bueno, varios años en una, como veis aquí, en un movimiento lateral. Zonas de soporte, pues mira, esta zona de 81,80 hasta esta zona de 83,60. Aquí la he visitado dos veces. E incluso, pues ahora con las fortísimas caídas que hemos tenido durante este último mes, pues bueno, incluso la ha perforado a la baja, llegando a zonas de 77,65 y de aquí ha conseguido rebotar. Y zonas de resistencia también muy claras en este momento lateral, zonas entre 118 y esta zona de 122,80. En el corto plazo, pues positivo que haya recuperado esta zona de soporte y también que haya superado esta directriz bajista. Así que la vemos interesante. Eso sí, si has comprado recientemente, pues nosotros vigilaremos sobre todo esta zona de 77,65. Si la pierde la baja, podríamos pensar en más caídas, ¿vale? Que podrían ir a siguiente zona de soporte, como sería esta zona de 77,20. Pero de momento, como estamos contando, en el corto plazo está superando esta directriz bajista de corto plazo. Eso es positivo. Vamos a ver si consigue superar, como veis aquí, una zona clara de resistencia. Nosotros la marcaríamos en esta zona. Vamos a marcarla justo en 90,40, así que superarla pues también sería positivo. Luego va a tener más zonas de resistencia, como sería 97,05 y aún tendría más por el camino media móvil 200 y sobre todo, como estamos comentando, la parte alta de este movimiento lateral. Superarla sería positivo, incluso podríamos marcarle objetivo alcista, ¿vale? Pasa que a veces comentamos, cuando tenemos falsas rupturas por un lado, a veces si acaba alcanzando esta zona, aunque sería una subida bastante fuerte, habría que vigilar, ya que si supera esta zona de resistencia de 122,70 y luego la pierde a la baja, también pensaríamos más en salirnos que en continuar dentro del valor.
Carlos G. Gracias como siempre por tus vídeos y explicaciones. En referencia a NG, dice, yo llevo teniendo problemas con las compras-ventas ya que no coincide con el precio de mercado al que observo antes de hacer la operación y cada vez que les llamo dicen que varía mucho los precios y que contrate el tiempo real plus para que no me pase eso. Y digo yo, ¿para qué responden con eso? Y todos sabemos lo que vemos en tiempo real. Bueno, es una crítica que quiero que sea constructiva y ojalá lo solvente. Bueno, sí que es cierto que en el tema del tiempo real, en el broker de ING y en muchos otros, pues tú puedes estar viendo, digamos, tiempo real en otra plataforma, no hace falta que sea ING, y no te coincida exactamente el precio de compra. Sobre todo eso te puede pasar con acciones, digamos, de pequeña capitalización y que estén subiendo, bajando muy fuerte, ¿vale? Sobre todo si haces intradías o entradas especulativas, ¿vale? Yo, como lo que suelo hacer es comprar a un precio determinado, pues no me sucede eso. Cuando llega a ese precio me compran y cuando pongo el stop pues me venden, ¿vale? Pero sí que es cierto que eso no solo le pasa a NG, sino le pasa a otras plataformas. En el caso de contratar, en este caso Tiempo Real Plus, me parece que dependiendo las operaciones que hagas, no sé si ahora lo tengan al mes, yo que no lo tengo, lo tengan al mes, al trimestre o al semestre, pues no sé si haciendo una o dos operaciones te sale gratis, ¿vale? Luego pues si operas mucho en ING, pues bueno, lo puedes contratar gratis. Y en el caso que luego veas que no vas a operar más, pues lo puedes dar de baja, ¿vale? Yo tuve un tiempo, en este caso el Tiempo Real Plus, pero realmente no me valía la pena. Y entonces pues lo quité, pero bueno, yo sigo haciendo muchas operaciones, o sea que me saldría gratis, pero bueno. Y bueno, eso suele pasar mucho, como comentó, con acciones de pequeña capitalización, ¿vale? Por el motivo de que fluctúa mucho. Entonces tú cuando mandas la orden y digamos le das al clic para mandar la orden, pues bueno, te puede variar un poquito, ¿vale? En acciones, digamos, más grandes, pues eso no pasa tanto, ¿vale? Pero esto pasará con muchos brokers. Aunque bueno, tampoco es excusa. Vamos a hablar con Enrique, que comenta, buen vídeo. Pues sí que tiene mala pinta el mercado de Estados Unidos. Yo hoy he aprovechado a comprar. Ya veremos con el paso del tiempo cómo va el mercado y el cambio euro-dólar. Bueno, vamos a ver, esto hace ya 4 días, porque como hemos visto al principio del vídeo, pues sí que es cierto que ha mejorado el aspecto del mercado americano, sobre todo como hemos comentado con la superación de los 5.500 puntos, ¿vale? Aunque es una primera superación, como estamos comentando, vamos a ver qué sucede en próximos días. Nosotros esperaríamos ver más subidas, porque si ahora pierde esa zona de 5.500, pues bueno, sería en este caso un rechazo desde zonas de resistencia. En el caso del euro dólar, vamos a ver si lo tenemos por aquí, ya comentamos que había superado zonas de resistencia y que lógicamente pues eso nos tenía que traer por lo menos en alerta. Veníamos comentando que llevábamos 2 años prácticamente en un movimiento lateral muy estrechito, porque eran zonas entre 1.04 y zonas de 1.12. Aquí hizo una falsa ruptura por la parte inferior y como veis ahora de momento está superando esta zona de resistencia. Tenemos entre 1.12 y 1.12.7. Vale, ya comentamos que siguiente resistencia a zona de 1.15. Como veis aquí ha llegado a alcanzar esa zona y de aquí hemos tenido rechazo. Y ya comentamos a ver si con el paso de los días y de las sesiones volvemos a bajar por abajo de la zona de 1.12. Ya que como estamos comentando, la verdad que para ser una divisa ha estado 2 años, por decirlo así, muy tranquila. En un estrecho, ¿vale?, margen de rango en este caso, o sea que, y eso no es normal. Si vamos atrás en el gráfico podemos ver que, bueno, que ha tenido en este caso el euro dólar pues fuertes caídas, subidas y caídas, ¿vale? Que haya estado 2 años en este momento lateral, cosa que a los que invertimos en Estados Unidos nos favorece porque no hay tanta fluctuación de moneda, pues no es lo normal, Lo normal es que haya más, como veis aquí, pues subidas y caídas pronunciadas. Así que nosotros lo que nos llamó también la atención es que estaba superando también, como veis aquí, esta directriz bajista, que es la parte alta de este canal bajista, y eso también es negativo, ¿vale? Ya comentamos que si superaba de forma clara esta zona de 1.15, podríamos incluso marcar el objetivo alcista a zonas de 1.40, 1.40 y algo, Así que de momento estamos vigilando también el euro dólar. A nosotros nos interesaría que siguiese tranquilo, que siguiese y que cayese por debajo de 1.12 y se siguiese manteniendo en este rango entre 1.04 y 1.12, ¿vale? Ya que así al hacer las operaciones en Estados Unidos, pues no hay que hacer en este caso ni cubrir divisas, ni todo este tipo de temas que quieras que no, pues también te acarrean pago de comisiones. Bueno, continuamos, vamos a saber la siguiente consulta. Aquí ya tenemos que nos cuenta en este caso
Sefoctor, que nos comenta: sí señor, muy buen ojo y criterio, muy buen vídeo, mil gracias. Bueno, se refiere al vídeo de las acciones que traíamos de Holanda. Muchas gracias por el comentario, y como generalmente este tipo de comentarios nos anima a seguir. Aquí tenemos a Enoch, que nos comenta: buenas Alejandro, ¿qué página es esta que utilizas para los gráficos y análisis? Yo uso TradingView y parece que en ocasiones se salen datos diferentes, gracias. Bueno, yo la principal que usaba antes era, en este caso, la que analizamos, lo que vengo analizando cada día, los gráficos, en este caso los índices, perdón, ¿vale? Que es esta página, ¿vale? Que es Visual Chart, en este caso la versión 6, ¿vale? Es una página que me gusta mucho porque es muy colorida, se ve muy fácil, ¿vale? En este caso, pues bueno, como podéis ver, se ve muy fácil y muy colorido la soporte, la resistencia, es muy fácil de ver. Pero sí que es cierto que tuvo muchos problemas hace un tiempo, entonces busqué otra plataforma, que es la que uso ahora para, en este caso, para análisis de acciones, que es esta de aquí, que es Pro Real Time, ¿vale? Aquí analizo las acciones y como ahora tengo muchísimas acciones, digamos, analizándolas, pues las tengo aquí grabadas y sigo utilizando esta. La que te comenta de TradingView también es una plataforma bastante interesante, ya alguna vez también le he echado un ojo. Y el tema de que pueda tener de unas discrepancias, pues son porque son tres plataformas que, digamos, que descuentan el dividendo, ¿vale? La ampliación de capital y todo este tipo de operaciones, digamos, bursátiles, que desvirtúan un poco los gráficos, ¿vale? Entonces, dependiendo cómo hagan el cálculo a la hora, por decirlo así, de calcular ese descuento de ese dividendos, pues puede tener una pequeña variación, pero tiene que ser pequeña, ¿vale? Luego hay otras plataformas que no hacen ese descuento de dividendos, como puede ser por ejemplo Investing, que a veces la traigo yo para ver tiempo real, ¿vale? Pero en Investing no hacen, en este caso, no descuentan el dividendo, por lo tanto los gráficos salen mucho más desvirtuados que en estas plataformas. ¿Vale? Continuamos, vamos con la siguiente consulta. Aquí Mimar DW, que nos cuenta: buenas Alejandro, Reino Unido, vale, si nos pida. Sí, la tenemos pendiente, vamos a para el domingo, a lo mejor el lunes, haremos acciones interesantes de Reino Unido. Vamos con 0311, comenta: gracias Alejandro por el análisis y los comentarios. Tesla ha cerrado algo por debajo en 250, si lo está haciendo bien, ahora consolidar la posición. Dice: el 9 de mayo da los resultados completos. Bueno, veremos a ver qué resultados trae, pero de momento la acción lo está haciendo realmente bien. Luego nos cuenta también que el Novo Nordisk en el mercado danés, como comentaste, ha subido, pero al cierre se ha desinflado un poco. Dice: no sé, pero para mí esta subida tan generalizada, con declaraciones gubernamentales, me parece un rebote técnico de cara a cierre mensual. Bueno, los rebotes técnicos suelen ser cuando hay fuertes caídas en este caso y luego, digamos, tiene un rebote técnico. Ahora ya con las subidas que hemos tenido ya no es tan rebote técnico, por decirlo así. Y sí que es cierto que está dejando velas muy interesantes en velas mensuales, a falta de 3 sesiones. Vamos a ver estas acciones, veremos Tesla. Vamos a ver Tesla primero y luego veremos el resto. Tesla, que bueno, esta pregunta de hace algunos días y Tesla ya ha subido un poquito más. Vamos a verla. Aquí tenemos Tesla y como veis, bueno, nosotros en el corto plazo estamos viendo este movimiento lateral, parte inferior zona de 221 y parte superior zona de 288. Vamos a ver por dónde acaba rompiendo. Aquí sí que es cierto que ha tenido fuertes caídas, pero fue a media móvil 200 que ahora ha ido sirviendo de obstáculo, de resistencia. Y como veis, estaba, como veis aquí, muy cerca de esta zona donde cerraba precisamente ayer. Así que vamos a ver si es capaz Tesla de superar tanto esta resistencia, que podríamos marcar el objetivo alcista, como la media móvil 200, que sería positivo. Si aquí vemos rechazo y vemos que pierde la zona de 221,40, podríamos esperar más caídas. Vamos con Siemens Energy, que lo está haciendo también muy bien. Y como comentábamos precisamente en el vídeo de ayer, pues superando claramente zonas de resistencia, así que nosotros esperaremos más subidas. ¿Vale? Vamos a ver qué sucede con los resultados, pero de momento los inversores apuestan bastante por esta acción, ¿vale? Si vienen resultados, si perforase esta zona de 64,50 a la baja, sería negativo y te podrías plantear, me hace que tú seguías dentro de la acción, pues te podrías plantear salirte, ¿vale? Para ver si hay más caídas, luego volver a entrar, o si luego hay más caídas y luego recupera esta zona de 64,50, volver a entrar, ¿vale? Eso ya depende de tu operativa, pero sí que es cierto que, bueno, con las buenas ganancias que creo que tienes, pues puedes ir vigilando por si te hace algo extraño, ¿vale? De momento, la verdad que la acción lo está haciendo realmente bien. Y en Novo Nordisk, que es una acción que nosotros estamos también siguiendo de cerca, que nos gusta mucho. De hecho, estuvimos invertidos y, bueno,
y sí que es cierto que lleva una caída tremenda. ¿Vale? Nosotros, gracias a Dios, nos salimos a tiempo cuando, digamos, los gráficos nos marcaban que teníamos que salirnos y lógicamente estamos contentos por ello. Vamos a verla, aquí tenemos digamos, en Alemania, ¿vale? Y ya comentamos que tenía zona de soporte en esta antigua resistencia de los 50 y de aquí, bueno, un pequeñito rebote, tampoco ha sido un rebote muy grande, está en 54. Y bueno, es una acción lógicamente que se puede seguir. Vamos a ver si la encontramos en su mercado de origen. Está aquí la tenemos y bueno, como vemos había perdido esta zona de soporte de 500, se ha dirigido a la zona de 400, también lo ha perdido un poquito a la baja, marcaba el mínimo en 379. Y aquí como vemos pues ha cerrado la semana en 400, en este caso 400 coronas danesas, pero seguimos sin poder superar esta directriz bajista. Superarla sería primer pasito de cierta mejora. Y la verdad que bueno, lleva una pendiente tremenda, así que lo más probable es que en cualquier momento la acabe superando, ¿vale? Pero bueno, si siguiese cayendo, pues vigilaríamos, si pierde esa zona de 400, habría que vigilar ya zonas de 362, luego ya zonas de 306, y si perdiese esas zonas de soporte, cosa que nos sorprendería mucho, pero que podría ocurrir, ya vigilaríamos zonas de 200. Es una empresa que, si no tiene algo detrás que aún no sepamos, podría salir noticias negativas, ¿vale? Porque estas caídas son caídas, la verdad que muy grandes. Vale, para una empresa que estaba batiendo récords de beneficios y que en su momento, cuando estaba por esta zona, pues se había convertido en la empresa de mayor capitalización de Europa. O sea que no es tampoco nada desdeñable. Pero como veis, bueno, ha sufrido una caída, la verdad que espectacular, de las zonas, podríamos marcar exactamente 1030, prácticamente ha caído a zonas de 400. Así que cualquier, en este caso, figura de vuelta o cualquier señal que nos diese pie a entrar, nosotros intentaremos aprovecharla para entrar. Continuamos a ver ahora Botanic, que nos comenta, gracias. No, perdón, nos comenta, ¿podrías hacer un vídeo de su funcionamiento? Porque no sé cómo pasar el dinero de la cuenta broker a una cuenta normal. Gracias, buen vídeo. Bueno, para abrirte una cuenta broker, si solo tienes una cuenta broker, solamente tienes que tener también una cuenta asociada. ¿Vale? Tú cuando compras, digamos, de esa cuenta asociada, te compran el broker y cuando vendes te va a esa cuenta asociada. Entonces, desde la cuenta asociada es donde tienes que hacer el paso, ¿vale? El traspaso a otras cuentas. No sé si tienes cuenta nómina o tienes otro tipo de cuentas en ING o solo tienes el broker, ¿vale? Pero necesitas una cuenta asociada, ¿vale? En el efectivo te quedaría en la cuenta asociada y cuando inviertes en una acción te pasaría al broker. Entonces, desde la cuenta asociada, pues yo supongo que puedes hacer una transferencia normal. Yo como tengo cuenta naranja, tengo cuenta nómina y tengo cuentas de todo tipo en ING, pues no tengo ningún problema. Es bastante fácil. Si mi respuesta no te da o no te acaba de aclarar nada, déjame más concretamente si tienes cuenta nómina en ING, ¿vale? Si tienes otro tipo de cuentas o solo tienes lo que es la cuenta broker, que para tener cuenta broker necesitas tener una cuenta asociada. En este caso puede ser una cuenta de efectivo, que como se hacía antiguamente, o ahora también pues desde una cuenta naranja que tiene cierta remuneración, pues puedes desde una cuenta naranja invertir en la cuenta, digamos, en el broker, y cuando vendes te va a esa cuenta naranja y de ahí donde tienes que hacer los traspasos. Ángel comenta, gracias Alejandro, y nos cuenta que sí que era true, seguimos aprendiendo. Sí, bueno, es una acción que nos pediste, esta, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí la tenemos y ya veníamos comentando, la hemos comentado recientemente, como, bueno, aquí tienes la zona de soporte y esta zona de resistencia de corto plazo. Vamos a ver si la consigue superar. Así que de momento, bueno, tiene buen aspecto. Vamos a ver si desde esa zona de soporte, si la ha cogido en esa zona, perfecto, pues sigue con las subidas. Alejandro que nos cuenta, bueno, Ángel que nos cuenta, buenas Alejandro, ¿qué opinas de lo que ha pasado en Pepsi y cómo lo analizas? Vamos a ver Pepsi, que ha tenido fuertes caídas. Y bueno, en Pepsi, aquí la tenemos. Como puedes ver, pues nosotros teníamos marcado objetivo bajista a esta zona de 127. Y sí que es cierto que, bueno, ha llegado a estar en zonas de 131. Vamos a ver si finalmente consigue cumplir nuestro objetivo bajista. Vale, una vez si lo acabase cumpliendo, pues se podría empezar a vigilar. Luego tendríamos primeros soportes ya en zonas de 113 y el siguiente bastante alejado en zonas de 87. Vale, el canal alcista, como veis, lo rompió a la baja y marcamos ese objetivo que se acabó cumpliendo. Luego sí que es cierto que aquí en esta zona tenía una zona de soporte, en esta zona tenemos aquí marcado esta zona de soporte de prácticamente 140. De aquí, como veis, bueno, conseguía superar esta zona de resistencia y nosotros marcamos objetivo
alcista, que lo podemos dar por anulado. Siempre os comentamos que no todos los objetivos se acaban cumpliendo y en este caso este se ha anulado tras perder, como veis, el soporte de esta zona de 140. Llevamos 2 sesiones, como veis, con caídas. Así que la resistencia en 140. Vamos a ver si con el tiempo acaba alcanzando, como comentamos, este objetivo bajista. Sería una lástima que por tan poco no lo acabase cumpliendo. Y aquí en el caso de que cuando superó esta zona de resistencia, ya veis que bueno, la superaba esta zona de resistencia le costaba. Luego la sesión siguiente se quedó por debajo de la zona de resistencia. Luego volvió a atacarla. Y a la sesión siguiente la volvió a perder. Y luego aquí cuando consiguió superarla llegaba a la zona media móvil 200 y bueno, tenía, como veis aquí, se acaba desinflando en el día y al día siguiente volvía a perderla. Así que eso ya nos puso en la alerta de que no podía con esa zona de resistencia. Nosotros es una acción que tuvimos en la cartera, lo comentamos en el grupo que tenemos, bueno, el grupo de los miembros del canal, y ya comentamos en su día que nos acabamos saliendo porque veíamos que le costaba. De hecho, nos salimos de Coca-Cola, que también teníamos Coca-Cola, y nos salimos también de Pepsi, nos salimos de las dos el mismo día. Y ahora, bueno, ahora vigilaríamos, ya que si llega a esta zona de, como he comentado, de zona de 127, que cumpliría este objetivo bajista, se podría vigilar para ver si hace alguna figura de vuelta o algo que nos diese pie a entrar nuevamente en Pepsi, que también una empresa nos parece extraordinaria. Podéis ver las tremendas subidas y que de momento, bueno, son unas correcciones, de momento serían pequeñas para la tremenda subida que lleva. 03011 que comenta: gracias Alejandro por los análisis y comentarios. Siemens Energy ha cerrado en 66,58 euros. Dice, cruzaremos los dedos. Bueno, la verdad que llevas muy bien. O sea que nada, la verdad que disfruta de las subidas. Ponte una zona que tú consideres el stop conveniente. Y vamos a ver si sigue subiendo como nosotros esperamos. Novo Nordisk, en bolsa danesa, también ha subido tímidamente. A ver si poco a poco recuperamos. Bueno, no sé si está dentro de Novo Nordisk. Por lo que me comentas, supongo que sí que están dentro de Novo Nordisk. Si está dentro, pues bueno, ya dio tiempo, hace tiempo atrás que dio, bueno, señal de salida. Y de momento la verdad que nosotros, bueno, pensamos que lleva una caída exagerada, ¿vale? Por el tema de los resultados que tiene. Pero como siempre comentamos, los gráficos lo que te muestran es lo que hacen los inversores. Y quitándote del ruido de las noticias y de los resultados y todo eso, los inversores se están vendiendo Novo Nordisk. Así que nosotros ya cuando dio señal de salida, nosotros ya veis aquí, bueno, aquí marcaba, como veis aquí, un objetivo bajista más que cumplido y entonces no ha parado de caer. Aquí hizo un pequeño movimiento lateral, iba a zonas de resistencia, no podía con ellas y vuelta a las caídas. ¿Vale? Ahora simplemente esperar que haga un movimiento lateral y luego empiece a romper al alza, alguna vela llamativa, ¿vale? Algo que nos indique que la caída pues puede estar llegando a su fin. Como comentamos, no sabemos si hay algo detrás, algo que no sepamos todavía, alguna noticia que aún no haya salido. En el caso de salir alguna noticia muy negativa, entonces podríamos comprender un poco esta caída tan bestia que lleva Novo Nordisk. Vale, aquí también podéis ver que teníamos en zonas, en velas semanales teníamos esta zona de soporte, que era en zonas de 367 a zonas de 384, ¿vale? Ha llegado a esa zona, vamos a ver si de aquí recupera, ¿vale? Si de aquí empezamos a ver rebote al alza, pues bueno, podría ser una zona interesante para probar. Bueno, en el caso de Siemens ya lo hemos visto, ha roto resistencia, lo está haciendo muy bien. Vamos a ver si sigue con las subidas. Aquí Milmar W que nos comenta: buenas tardes Alejandro, ¿cómo ves las acciones de PepsiCo? Bueno, acabamos de ver nuevamente y bueno, ya veis que tenemos objetivo bajista, tenemos un pequeño objetivo alcista que nos acabó cumpliendo. Y de momento pues la vemos que pensamos nosotros que podría acabar alcanzando ese objetivo bajista, y ahí sí que sería una zona donde se podría vigilar para hacer una entrada en una empresa que nos parece también extraordinaria. J. Gracia que 90, gracias. ¿Crees que debido a la volatilidad deberíamos subir el stop a ASP Spice? AST Spice, pues bueno, nosotros tenemos la cartera de 0 a 1 millón. Comentaros. Ya comentábamos la cartera de 0 a 1 millón, que durante los primeros 5 años de esa cartera íbamos a entrar en acciones mucho más especulativas y mucho más movidas, ¿vale? En este caso, en esta acción, nosotros comentamos que la vigilamos para entrar en esta zona, prácticamente zona de 22, acabamos entrando en 22, ¿vale? De hecho, incluso cayó un poco más, cayó a zona de 18, de aquí aparece que ha ido recuperando. Y ya tenemos esta zona de resistencia, que además también coincide con la media móvil 200, vamos a ver si la recupera. Sería zonas exactamente, como veis aquí, de 24,16 y esta zona de 24,90, es decir, superar 25 sería positivo para esta acción, ¿vale? Por lo menos en el corto plazo. Luego tendríamos resistencia en zona de 30 y luego ya en zonas de 35.
Es una acción que subió muy fuerte, muy vertical. Nosotros ya estábamos vigilándola, ya comentamos que en estos precios no íbamos a entrar, íbamos a esperar una corrección que finalmente se acabó produciendo. Aquí rompió, pero no teníamos, en este caso habíamos entrado en otras acciones y no entramos en esta. Entramos en Tesla, nos salió mal, no entramos en otras y no nos salió mal. En este caso teníamos objetivo alcista, zonas de prácticamente 38. Y como veis, bueno, vino cayendo y vino a apoyarse en esta directriz bajista, la parte alta de esta cuña, y entonces decidimos entrar, ¿vale? Ya estamos esperando a ver si supera esta zona de 25. Le pusimos stop bastante alejado, ¿vale? Ya comentamos que, bueno, que la cartera de 0 millón, ¿vale? Igual que hicimos el año pasado con ARM, que la primera vez que entramos dejamos mucho margen. Y digamos que todo lo contrario de lo que consultas tú, al haber tanta volatilidad es mejor tenerlo, digamos, los stops bastante más alejados, porque en cualquier día de alta volatilidad te puedes saltar fácilmente. Entonces nosotros pusimos el stop por debajo de estas zonas de antiguas resistencias, con la idea de que, bueno, de que ver si consigue ir subiendo. Si vemos en este caso a AST Sports Mobile superando zona de 25 y que siga subiendo, ya empezaríamos a pensar en subirle el stop, pero pensaremos más que subírselo para entrar, digamos, si nos saltase con pérdidas, ya sería subirse por encima de nuestro precio de compra, ¿vale? Así que, bueno, habría que esperar a que llegase a zonas cercanas a 30, ¿vale? Porque como podéis ver es una acción muy, pero que muy volátil. Así que si le pones el stop muy, muy ajustado, te podría saltar muy fácil. O sea, es todo lo contrario. Al tener tanta volatilidad, hay que dejarle un poco más de espacio. Nosotros estamos comprando acciones, ya sé, los miembros del canal, estamos comprando acciones que nos parecen interesantes para el largo plazo, pero en vez de entrar con un paquete, estamos entrando con medio paquete y poniendo los stops bastante más alejados, ¿vale? Para dejarle que se muevan sin que nos salten a las primeras de cambio. Aquí Arturito Herreros, otro miembro del canal, muchísimas gracias, que nos comenta, muchas gracias por tus análisis. Como ves, Domino's para entrar. Bueno, Domino's Pizza es también una empresa que lo vino haciendo muy bien. Vale, aquí la tenemos. Y es una acción que la verdad que subió una barbaridad, ¿vale? Desde el año, podéis ver aquí, prácticamente... Nosotros empezamos a invertir, en caso yo, en 2008, a finales de 2008. Y bueno, es que tenía que haber puesto todo mi dinero aquí porque llevo hasta 6 y subir a zonas de 550, prácticamente un 10.000% de subida, ¿vale? Espectacular en muy poco tiempo relativamente. Y bueno, aquí como podemos ver tiene esta zona de resistencia, una zona un poquito amplia, zona de 526 y hasta zona de 546, ¿vale? Son máximos históricos, ¿vale? De aquí ya veis, aquí seguramente tendré una divergencia, objetivo bajista, que se podría haberle marcado, y caía hasta esta antigua zona de resistencia que luego pasaba a ser soporte, y de aquí volvía a zonas de máximos históricos. Y ahora, pues ha caído hasta esta antigua zona de soporte a la resistencia, y de aquí parece que está mejorando. Así que nos parece interesante la acción de Domino's, ¿vale? Lógicamente, como siempre comentamos, lo ideal sería que superase su zona de máximos históricos, ¿vale? Pero desde ahora que está rebotando, pues si estás interesado en esta acción, que pensamos que a largo plazo puede hacer muy bien, pues ya puedes ir entrando si quieres, ¿vale? Pero, lógicamente, ya un pequeño rebote, podríamos, digamos, en el corto plazo ver alguna pequeña caída, pero sería negativo perder esta zona, ¿vale? Sería exactamente zona de 390 a zona de 400. Así que para el corto plazo, en el caso de entrar en estos precios, sería poner el stop por debajo de esa zona. Si superase 500, como veis, que zona de resistencia sería positivo, y sobre todo positivo sería superar esta zona de máximos históricos, ya que esperaríamos más subidas para Domino's Pizza, que lo viene haciendo realmente bien. Aquí, a pesar de que tuvo una fortísima caída, podéis ver como la subida previa, pues bueno, si contamos toda subida previa, pues fue una caída relativa a la tremenda subida que llevaba. Así que sí que es una acción interesante. Más interesante ha sido en esta zona de 400, lógicamente, ¿vale? Que como veis se ha ido aguantando esta zona de soporte y finalmente ha tenido cierto rebote. Así que si supera esta zona de 500, que es su resistencia que tiene a continuación, pues sería positivo. Y sobre todo superar su zona de máximos históricos. Aquí Cajalm SMK, que nos comenta, también se ha hecho miembro del canal, muchísimas gracias por el apoyo y la confianza. Dice, muchas gracias por el vídeo. Dice, como ves, una entrada en Nova Expansión Textil, NXTMC, de mercado continuo, para largo plazo, y entrada en Vinci SA. Vamos a ver primero esta acción del mercado MXT.MC. Vamos a ver si la encontramos. Aquí
Aquí ya tenemos. Nextil. Vale, aquí ya tenemos. Bueno, una acción que como puedes ver bien, pues bueno, había subido una barbaridad, pero que estaba dentro de este canal bajista. ¿Vale? No ha parado de caer, o sea que acción en el largo plazo bajista. Y llegaba a zonas importantes de antiguas resistencias. Ahora soporte, como era esta zona que tenemos marcada en 0.31. Sí que es cierto que aquí ya me ha comprado la baja, llegaba a zonas de 0.28 y aquí ha ido aguantando. Y desde aquí, pues se puede ver cómo ha superado esta zona de resistencia. Así que lo que estamos viendo en el corto plazo es positivo, ¿vale? Aunque hay que tener en cuenta que en el largo plazo es una acción bajista, ¿vale? Pero sí que podría ser primeras señales de mejora, ya que prácticamente le podríamos marcar incluso objetivo alcista, ¿vale? Vamos a marcar esta zona, como la ha superado, ¿vale? Este rango lateral. Y aquí, como podemos ver, pues podemos marcarle objetivo alcista. Simplemente coger el ancho de este movimiento lateral, ¿vale? Y ponerlo una vez que ha roto. Vamos a subirlo un poco y ponerlo de color verde. Y nos saldría objetivo alcista a esta zona de 0.53. Vale, aquí como podéis ver, en muy corto plazo ha superado esta zona de resistencia, ha subido hasta zonas cercanas a 0.44. Y en la caída que ha tenido, pequeñita caída que ha tenido, pues de momento ha aguantado como soporte. Así que la vemos interesante. Si no estás dentro y quieres entrar, pues yo esperaría superar 0.44, que confirme, ¿vale? Que aquí, digamos, ha hecho esta fuerte subida, luego que ha venido a aguantar el soporte y que luego que rompa. O sea, si supera 0.44, pues puedes probar y, lógicamente, pues con su correspondiente stop. Nosotros, ¿dónde pondríamos stop? Pues por debajo de esta zona de 0.34, ¿vale? E incluso si le quieres dar mucho más margen, sería ponerlo por debajo de 0.28. Pero claro, si pones un stop por debajo de 0.28, tendrías que entrar con menos capital, ¿vale? Y aquí si prolongamos, vamos a prolongar la parte alta de este canal bajista. Aquí como podéis ver que lo tenemos aquí marcado. Y bueno, coincide prácticamente, como veis aquí, con esta zona donde ha tenido esta pequeñita corrección de estos últimos días. Así que confirma, como estamos comentando, lo interesante sería superar esta zona de 0.44. Pues la verdad que nos parece una acción interesante. No sé incluso si animarme, ya que nos has traído esta acción, me la voy a apuntar. La voy a vigilar esta próxima semana y a lo mejor animarme para la cartera de 0 a 1 millón, ¿vale? Es una acción que lleva fortísimas caídas, ¿eh? Eso hay que tener en cuenta, es una acción bajista, pero que empieza a dar primeros síntomas de cierta mejora. Y superar esta zona que estamos contando de resistencia de 0.44, pues bueno, le abría puertas ahí a buscar este objetivo alcista. Y no le demos resistencias muy claras hasta zonas, como veis aquí, de 0.63, ¿vale? Podría ser una subida de un prácticamente 50%. Ya superar esa zona, probablemente le abriría las puertas a más subidas. De momento, acción interesante, la verdad que sí, muy buena acción. Hacía tiempo que no la vigilamos porque estaba muy bajista, pero como estamos comentando, pues después de hacer este movimiento lateral sería algo parecido a la acción de día que también tenemos en la cartera de 0 millón. Y de aquí, como veis, pues bueno, zonas de resistencia. Acción para vigilar. Y la otra que me cuenta era Vinci, ¿vale? Del mercado francés. Y bueno, también otra acción muy interesante. Aquí vamos a ver una acción muy alcista. Recientemente superando esta zona de máximos históricos. Vamos aquí a marcar, vamos a una zona de resistencia, ¿vale? Vamos aquí a marcar como resistencia. Y también aquí podemos marcar esta zona de sus máximos históricos, nos marcaba también recientemente, y donde empezaban a tener correcciones. Aquí, como a veces comentamos, una vez superada la zona de resistencia, pues luego es negativo que la acabe perforando a la baja. Aquí la perforó a la baja y tuvo fuertes caídas. Llegó a media móvil 200, que es la zona de soporte, y de aquí, como veis, vuelta a nube y subida espectacular. No sé cuántos días hace que nos comentaste la consulta, bueno, hace un día, pero la verdad que la acción lo está haciendo muy bien, ¿vale? Fortísimas subidas y en máximos históricos subida libre, y lo más probable es que siga con las subidas. Así que en este caso, pues si estás dentro, pues como siempre os comentamos, vigilar esta zona de 110, que no ha perdido la baja nuevamente, ¿vale? Una vez que la ha vuelto a recuperar sería negativo, pero perder la baja. Sí que es cierto que bueno, que muchas acciones habían perdido zonas de antigua resistencia de soportes por la fuerte volatilidad y las fuertes caídas que ha habido en los mercados, pero cuando luego la vuelva a recuperar no sería aconsejable volverla a perder. Así que sería primera zona a vigilar, esta zona de 110, luego esta zona que hemos dejado recientemente en zona de 100, y sobre todo, como veis aquí, esta zona podríamos marcar entre los 90 y esta zona de 93, ¿vale? Sería su otra zona de soporte.
Así que si es una acción que te interesa para largo plazo, pues se puede uno animar a entrar. Eso sí que es cierto que en el corto plazo lleva una tremenda subida, ¿vale? Y ponerle el stop por debajo de esta zona de 90, ¿vale? Eso ya, como veis, bueno, sería asumir una posibilidad de bastante pérdida. Así que lógicamente habría que entrar con menos capital. Si le pones el stop más cercano, en zonas a mejor de 100, pues se puede entrar con algo más de capital. Pero la acción lo viene haciendo muy bien. La verdad que dos acciones bastante interesantes las que nos has traído. Vamos con Arturito Herreros, comenta y Canopy posiblemente se está dando la vuelta de la espectacular bajada. Bueno, Canopy fue una acción que trajimos hace tiempo, hicimos alguna operación, nos salió bien. Luego ya comentamos que empezaba a estropearse. Aquí ya tenemos. Aquí, como podéis ver, bueno, nosotros aguantamos zonas de soporte, entramos en estas zonas, estamos dando ya zonas de 18. Luego ya perdió a la baja, eso ya es negativo, luego rebotó y no pudo con la zona de antiguo soporte a la resistencia. Como veis, pues, bueno, se ha ido desangrando poquito a poco a la baja. Sí que es cierto que ahora tiene cierta mejora tras superar esta directriz bajista y superar, como vemos aquí, esta zona de 1,29. Si estás fuera, bueno, no sabemos si va a hacer esto, pero en esta zona de 1,29, si ves que llega a zona de 1,29 y empieza a rebotar, pues te podrías plantear una entrada, ¿vale? Y poniéndole un stop ajustado, ¿vale? Porque obviamente no puedes poner un stop por debajo de 0,77, que es lo que requeriría este valor. Y se iba recuperando, pues zonas a vigilar, esta zona de 2,68, si a superar, pues tendría cierta mejora, ¿vale? De momento sí que es cierto que ha mejorado un poquito, pero es que lleva una caída espectacular, ¿eh? Y como veis, ha mejorado tras superar esta zona de resistencia. Así que es una acción peligrosa, siempre lo comentamos, ¿eh? Siempre que hablamos de Canopy, siempre comentamos que es una acción muy peligrosa, que se puede entrar, pero que a la mínima de cambio que veas algo que no te guste, pues lo suyo es salirse, porque no para de caer. Y por poner un ejemplo, con estas fortísimas caídas que lleva, ¿vale? Y mucha gente que le gusta promediar a la baja. Aquí quería daros un ejemplo, por ejemplo, desde aquí, desde esta zona de 564 hasta esta zona de mínimos que lo marcaba en zonas de 0,77, pues lleva la acción una caída del 99%. Así que todo el mundo que haya ido promediando, pues lleva una caída bastante grande en Canopy. Pero el ejemplo que queríamos poneros es que, por ejemplo, aquí estaría perdiendo un 99%, es decir, si has invertido 10.000 euros, tendrías unos 100 euros. Pero es que si vamos abajo, estamos hablando aquí zonas de 567, pero si vamos más abajo y por el motivo que sea has comprado en esta zona, que es zona de 50, ¿vale? No has puesto ningún stop y te ha caído hasta esta zona que comentábamos recientemente, sería una pérdida del 97%, es decir, que un inversor que había entrado aquí con 10.000 euros, ¿vale? Aquí había entrado con 10.000 euros, tiene 100, y aquí el que había entrado con 10.000 euros ahora mismo tendría 300. O sea que prácticamente hay que vigilar mucho ese tema de las pérdidas. No hay que ver, digamos, por decirlo así, números enteros, o el capital que esté marcando, o el precio que esté marcando la acción, sino que hay que mirarlo en porcentual, ¿vale? Porque sin irnos más lejos, que me hubiese entrado en esta zona, vamos a ver la pérdida que había tenido, en que había entrado esta zona del último rebote a esta zona de resistencia, esperando que haya roto resistencia 18,20, ¿vale? Podría haber entrado aquí pensando que luego podía subir y no colocase ningún stop, pues ahora mismo tendría una pérdida del 96%, hubiera tenido una pérdida del 96%, o sea que prácticamente aquí estamos contando que había entrado prácticamente en 50 y a este que había entrado en 18, de 10.000 euros le quedarían 500. Así que como veis, a la hora de invertir las pérdidas son muy peligrosas, ¿vale? Siempre os comentamos que nosotros cuando hacemos alguna entrada intentamos no perder más del 1 o el 2% de nuestra cartera. O sea que dependiendo lo que digamos, donde pongamos el stop, pues compramos más o compramos menos. Eso que también hay que ajustarlo. Pero sí que es cierto que luego ha tenido fuertes rebotes. También si has comprado en zonas interesantes, pues has podido tener buenos beneficios. Y ahora, pues bueno, a superar resistencia, como comentamos, no sabemos qué va a suceder. Si te interesa, puedes vigilar, pero nosotros, ya te digo, controlaríamos el tema de las posibles pérdidas, no te quedes enganchado en este tipo de acciones. Continuamos, vamos con la siguiente. En este caso, 9200, gracias por el vídeo. Si puedes, me gustaría canalizar las acciones del Reino Unido. Buen fin de saludo, nada, muchas gracias. Buen fin de también para todo el mundo. Pues sí, para el domingo, el lunes, haremos una revisión de las acciones más interesantes que nosotros veamos en Reino Unido. Aquí también un Handy 200 también cuenta del Reino Unido, pues lo tendremos en cuenta.
Y aquí Monk, que nos comenta, gracias por los análisis, ¿cómo ves Inditex? Esta me hace que es la última consulta. Vamos a ver Inditex. A ver, ¿qué le vemos? Y bueno, aquí tenemos Inditex, la verdad que una acción española espectacular, fortísimas subidas. Aquí estuvo muchos años en lateral. Bueno, aquí comentamos cuando rompía esta zona de resistencia, nosotros esperábamos que tuviera fuertes subidas, marcamos objetivo alcista, se acabó cumpliendo. Y sí que es cierto que ha empeorado algo tras perder tanto media móvil 200 como esta directriz alcista. De hecho, aquí prácticamente le marcamos, estaba un poquito cojo, pero marcamos en este caso un doble techo con objetivo bajista a esta zona de 40,70, que de momento no ha alcanzado, pero nosotros lo seguimos teniendo activado. Y en el caso que se anule, pues ya lo comentaríamos. Sí que es cierto que ha rebotado de estas zonas de soporte, la primera zona de soporte que tenía, zona de 42,25, ha tenido un buen rebote, superando esta zona de 47,50 y ahora ya llegando a la zona de la media móvil 200. Esta también puede ser un obstáculo para Inditex. Si no puede con ella y vemos caídas y vemos que la media móvil 200 empieza a girarse a la baja, pues gente sería negativo, ¿vale? Aquí ya has perdido la media móvil 200, ya está plana, así que será obstáculo. Y si no puede con ella y vemos cierta caída, pues bueno, podríamos ver más caídas. Así que nosotros la clave le vemos sería superar esta zona de la media móvil 200, es decir, superar la zona de 50 y ir viendo si de ahí sigue subiendo y superando esta zona de sus máximos históricos. Cada vez que si fuese capaz de superarlo, anularía este objetivo bajista. Pero si no puede con la media móvil 200, si empieza a perder esta zona de antigua resistencia al soporte de los 47,50, podemos ver más caídas que podrían llevar nuevamente a esta zona de 42,30. Y en caso de perforar la baja, podríamos ver cómo cumplía este objetivo bajista. Así que nos parece una acción muy interesante. Ha corregido, digamos, un poquito proporcionalmente a toda la subida que lleva desde el año 2022. Tampoco es nada muy grave. Pero como comentamos, de momento ahora mismo está en zonas de resistencia. Habrá que ver si es capaz de superarla. Así que nos parece interesante, pero ahora mismo esperaríamos a ver si supera la media móvil 200. Vale, si no la supera y cae, pues vigilar zonas de soportes. Y acción española, pues muy, pero que muy interesante. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias a todos los que llegan hasta el final del vídeo por vuestra atención. Os dejamos el disclaimer y hasta un próximo vídeo.